Un saludo para todos, yo soy Diego Fernando Arias Feria, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, actualmente cursando mi 10º semestre y ejerciendo mi práctica educativa número 2 en la institución Academia Militar General Custodio García Rovira. El semestre pasado realicé una propuesta de un proyecto de intervención que en este momento ya se encuentra ejecutado. El título es Mindfulness y Actividad Física como medio para mejorar el autocontrol y el estrés en los jóvenes de la Academia Militar Custodio García Rovira. La edad trabajada fue en adolescentes de entre los 15 y 18 años, correspondientes a los grados 10º y 11, en los cuales se identificó una problemática a causa de la técnica observacional realizada durante las sesiones presenciales, en donde era muy posible que estuvieran presentando estrés, por lo que se aplicó un instrumento de la investigación cuantitativa denominado la encuesta, y que arrojaron unos datos muy relevantes con respecto a cómo se estaba manifestando ese estrés o si no se estaba manifestando. En este caso, el 95.2% de los estudiantes manifestaron estrés en 4 elementos principales: el social, el familiar, el escolar y el amoroso. Y con base a eso se realizaron otros interrogantes adicionales para identificar en cuáles de esos espectros se está manifestando de manera más fuerte el estrés. Los datos estadísticos arrojaron que el 66.7% de los estudiantes manifestaron estrés escolar, un 28.6% manifestó estrés a nivel amoroso, un 57.1% a nivel familiar y un 38.1% en las relaciones sociales, por lo que los más marcados para ese entonces estuvieron en el marco del contexto familiar y el contexto escolar. Con base a eso se plantearon 3 objetivos específicos y un objetivo general que era mejorar en los jóvenes la capacidad de autocontrol ante situaciones de estrés en el ámbito educativo, social y familiar mediante la actividad física y el mindfulness. Y con base a eso se sacaron 3 objetivos específicos que serán mostrados posteriormente con los resultados obtenidos. Dentro del marco teórico se habían analizado unas categorías a nivel del adolescente, en la edad, lo que corresponde a la familia, a la parte social, a la parte fisiológica y a la parte escolar. La parte familiar, los estudiantes marcaban una lejanía con la familia y una mayor independencia, por lo que no mantenían casi con los padres. A nivel social, el interés por las relaciones sexuales, pertenecer a tribus urbanas y la producción hormonal que marcaba una alta tendencia a la exploración sexual. A nivel fisiológico, la maduración en las mujeres a causa de la menarquia, en los hombres el engrosamiento de la voz y en ambos el crecimiento del vello púbico. Y a nivel escolar, la capacidad cognitiva y el mejoramiento a nivel intelectual de los estudiantes que marca la toma de decisiones y los pensamientos. Ya entonces, en términos de los conceptos, los autores hablaban del estrés como una reacción, una agitación mental, recursos de afrontamiento, encuentros amenazantes, pero nadie decía cómo se manifestaba en un adolescente. Y básicamente lo que se encontró dentro del marco de la institución es que los estudiantes manifestaban el estrés con reacciones impulsivas como la ira, el llanto, las respuestas fuertes a los compañeros o a los docentes, por lo que se pudo definir entonces que los estudiantes estaban presentando estrés y que ese estrés se causaba en ausencia de otro elemento importante. La Sociedad Americana de Psicología hablaba de que el autocontrol es la habilidad de una persona para reprimir reacciones impulsivas que permitan tomar buenas decisiones. Por lo que también se analizan los estudiantes que esas reacciones impulsivas no eran controladas y que desataban consecuencias más fuertes, generándoles estrés y adicionalmente generando problemas, por lo que se llega a la conclusión de que los estudiantes tenían una ausencia de autocontrol y que este autocontrol es el encargado de prevenir el estrés. Ya entonces se relaciona el mindfulness y la actividad física. El mindfulness es una corriente psicológica que Gerber y Simon trabajaron en 2011 como una propuesta terapéutica para reducir los niveles de estrés, pero que era una técnica oriental budista enfocada a la religión que reducía el estrés. Y dentro del marco de la actividad física, que es cualquier movimiento que me genere un consumo energético por encima del estado basal, la actividad física no solo se considera eso, sino hábitos, mejoramiento de la condición física, pero el interrogante principal era yo cómo relacionaba ese concepto de actividad física con mindfulness. Y se llega a una conclusión específica de que sí se podían relacionar, ya que el mindfulness es un trabajo del estado mental y la actividad física es un trabajo del estado del cuerpo. Pero combinados ambos,
pueden dar un mejoramiento en el estudiante en el sentido de que un cuerpo sano puede tener una mente sana debajo, y entonces se arranca ya con una propuesta específica. Y también, adicional a ello, se estaba aportando en la institución que se mejoraran en los valores institucionales el tipo de estudiante que quería formar, por lo que si se reducía el estrés es posible que la persona fuera más íntegra, más disciplinada, llegara a un estado de espiritualidad, de respeto por el otro, y que conviviera en una democracia. El orden en el que se trabajó fue mindfulness y actividad física, que mejorara el autocontrol, que ese autocontrol previniera el estrés, y que esa prevención del estrés mejorara la salud a nivel corporal y a nivel mental. Y de ahí entonces se desencadena la aplicación del proyecto en su metodología en 4 elementos principales, que es la identificación, la planeación, la ejecución y la evaluación. Dentro del marco de la identificación ya estábamos analizando los datos que arrojó la primera encuesta, donde se mostraba que había un estrés y que era necesario trabajar el autocontrol para reducir esos niveles y que el estudiante mejorara a nivel emocional sus capacidades actitudinales y cognitivas. Ya dentro del marco de la planeación se realizó un encuentro cada 8 días en un espacio extracurricular, los miércoles de 7 a 8 de la mañana, combinándose elementos de mindfulness y actividad física. 2 elementos de mindfulness y algunos elementos de la actividad física, como los componentes de la condición física y el mejoramiento con métodos de entrenamiento adicionales, como el Tabata, el Pilates, el entrenamiento funcional y la aeróbica. Con base a eso entonces también se organiza un modelo pedagógico, unos estilos, unos métodos. El modelo pedagógico es personalizante en la institución y constructivista, y los estilos que estuvieran relacionados con el método, que eran los que posibilitaban la participación e incentivaran cognitivamente al estudiante. Y ya de ahí se llega al paso 3, que era la ejecución, que fueron 8 sesiones realizadas por Google Meet de manera sincrónica, y 2 sesiones donde se aplicaban unas rúbricas que van a estar mostradas ya en la parte de la evaluación. Ahí entonces quedan algunas evidencias, como los planes clase y algunos videos grabados durante las sesiones de mindfulness y actividad física. Con base a la evaluación se realizó una evaluación formativa con la aplicación de registro de anécdotas en algunas. Se diseñaron rúbricas de retroalimentación a nivel inicial, central y final, y de ellas se sacaron unos análisis estadísticos que arrojaron unos valores significativos para la muestra de las conclusiones finales del proyecto. Y adicionalmente también se realizó una lista de asistencia para el seguimiento de los estudiantes, y buscando que no hubiese deserción escolar. Con base a eso también entonces, dentro de la escala de esas rúbricas que se van a enmarcar en la evaluación, se plantea una escala Likert de manera cuantitativa y cualitativa, de 1 a 5 en puntuación para recopilar datos estadísticos, y de no me interesa a me interesa demasiado en la escala de 1 a 5 también, en la escala del valor cualitativo. Y asimismo los estudiantes iban mostrando sus objetivos de interés con base a lo que querían mejorar cada uno. Dentro de los resultados obtenidos también se esperaba que el 90% de los estudiantes de grado 11 en el mes de octubre ya estuvieran aplicando técnicas de autocontrol a nivel escolar, familiar y social, y se llega a la conclusión mediante la rúbrica central que sí se pudo cumplir la meta. Se planteó una estrategia o un cronograma de actividades en donde ya estaban enmarcados los objetivos específicos, para poder tener unas evidencias de que se cumplieron esos mismos objetivos. Uno de los objetivos específicos era promover en los jóvenes el hábito de experiencias cotidianas de mindfulness y actividad física, pero para poderlos convertir en hábitos se realizaron 2 estrategias. La primera, el desarrollo de las sesiones de clase, que fueron las 8 sesiones sincrónicas en Google Meet, y lo segundo, que los estudiantes desarrollaran procesos de autoplaneación y proyección al mejoramiento personal. Es decir, que los estudiantes se hicieran un diagnóstico antropométrico y una aplicación de instrumentos de planeación de rutinas, por lo que eso les iba a facultar convertir todos esos elementos que estaban aprendiendo en hábitos cotidianos para ellos, en hábitos continuos. Y el otro objetivo específico era utilizar métodos de entrenamiento alternativos al de la actividad física que se puedan relacionar con el mindfulness para estimular el autocontrol en situaciones relacionadas con cualquier espectro. Entonces se aplicó una estrategia de enseñanza en las sesiones de clase con tipos de actividad física alternativos como lo son el pilates, la relajación, y que están marcados dentro de los planes clase y en algunas evidencias visuales que se mostraron en
en la carpeta del Drive. Ya entonces las evidencias que quedan, ese es el taller de autodiagnóstico realizado por uno de los estudiantes con algunas medidas corporales como la talla, el peso, la medida de la cintura y la cadera, y con base a eso se realizaba un análisis de los datos que arrojaban el posible IMC que presentaba el estudiante, un cálculo cercano, y en donde ellos realizaban un análisis para ver si ese IMC se encontraba en unos parámetros normales o si se encontraba dentro de la escala de obesidad en bajo peso o en sobrepeso. Y eso permitió que se plantearan unos objetivos específicos cada uno de los estudiantes y que aplicaran las rutinas específicas con base a esos objetivos a causa de los análisis que se hicieron en los talleres de autodiagnóstico. El último objetivo específico era identificar los aspectos que más inciden en el estrés de los estudiantes y se aplicó un instrumento que brindara la información requerida. El instrumento que se aplicó para identificar los aspectos en los que más incide el estrés también fue el mismo para identificar que el 90% de los estudiantes de grado 10 y 11 en el mes de octubre estuvieran aplicando técnicas de autocontrol a nivel escolar, familiar y social, que era una de las metas que estaban planteadas en el marco del proyecto de intervención. Y entonces se aplicaron 3 rúbricas, una rúbrica inicial, una rúbrica central y una rúbrica final que nos arrojaron datos relevantes. En la parte inicial, la rúbrica inicial, dentro de la escala Likert mostrada anteriormente, la mayoría de los estudiantes puntuaron en 3, el 58%, y manifestaban que les interesaba un poco, podrían servirle o ayudarle a mejorar. ¿A mejorar qué? Que esas sesiones de clase, que esos talleres, que todo lo que se trabaja durante las sesiones les permitiera a ellos tener un autocontrol y que ese autocontrol desencadenara que se reduciera el estrés, teniendo en cuenta que se trabajaba un elemento de mindfulness y un elemento de actividad física, que mejoraba la condición física y que adicionalmente mejoraba el estado mental del estudiante para que se trabajara en ese mejoramiento del autocontrol. Dentro de la rúbrica central se evidencia la tendencia al mejoramiento en una escala Likert número 4, que es que he mejorado bastante en ello. Cuando aparece eso, da como resultado que los estudiantes, uno, ya estaban aplicando técnicas de autocontrol, porque se ve un mejoramiento significativo en ellos. Y dos, que ya se empieza a identificar que los estudiantes están mejorando en los temas del estrés, es decir, que hay una tendencia y una tendencia alta que direcciona que el proyecto se estaba realizando de la manera apropiada y que estaba dando resultados positivos. Para llegar entonces a la rúbrica final y a la conclusión final, en donde también se puntúa la escala 3 y 4, la escala Likert, en donde se considera que se mejoró un poco y se pudo haber mejorado más, y donde se mejoró bastante, es decir, que muchos de los estudiantes mejoraron aún más de lo que habían mejorado en la parte central, y otros que mejoraron bastante, pero que consideraban que pudieron haber mejorado un poco más. Al final entonces se realizó un análisis estadístico de las 4 rúbricas y se separaron los 4 espectros, y dentro del marco de los 4 espectros, los 2 espectros que más se mejoraron o los que tuvieron un resultado positivo de manera significativa fueron el contexto amoroso y el contexto familiar. Es decir, que las conclusiones finales dentro de todo el estudio de las rúbricas da a entender que los estudiantes mejoraron de la mejor forma a nivel familiar, en las relaciones de la familia, y a nivel amoroso, asumiendo las relaciones. Y se llegan entonces a unas conclusiones finales. La primera conclusión final es que el mindfulness jamás se había combinado con una actividad física, por lo que el proyecto es innovador, y teniendo en cuenta pues que el mindfulness es una corriente, proviene de una corriente psicológica, y que la actividad física está más relacionada a nuestra área o nuestra carrera, pero que de cierto modo el cuerpo y la mente es una dualidad que trabaja de manera conjunta y que se puede estimular también de manera conjunta para un mejoramiento del estado de la salud. La segunda conclusión es que es una estrategia extracurricular que ya queda propuesta en la institución y que queda marcada para trabajar los estados de salud mental y física de los estudiantes en edades donde están muy propensos a la tendencia suicida. ¿Por qué la tendencia suicida? Porque dentro de los antecedentes que se enmarcaron en el semestre anterior dentro del proyecto, el anterior secretario de salud mandó un reporte a nivel de Manizales en donde nos encontrábamos de número 1 en la escala de porcentajes del país, con la tendencia de suicidios más alta y con los suicidios ejecutados más altos, por lo que marcó algo fuerte, y que sumado a eso, las edades en donde más
se estaban suicidando era entre los 15 y los 23 años, y a causa también de problemas escolares y amorosos, por lo que es bueno entonces tenerlo en cuenta, y se recomienda trabajarlo con otras instituciones, otros centros de salud u otras partes donde se requieran mejoramiento del estado emocional. El, la tercera conclusión es que puede incluirse a los docentes como medio de ensayo, es decir, se puede reducir también el estrés en los docentes si así lo están presentando ellos. Y una conclusión final, que es que se recomienda hacer un estudio transversal en donde se analicen los datos del mindfulness y la actividad física y su mejoramiento, si también direcciona o tiene una correlación directa que los estudiantes mejoren significativamente su rendimiento académico e intelectual. Y con base a eso entonces se arrojarían otros datos relevantes. Básicamente esas serían las conclusiones. Aparece la bibliografía propuesta también dentro del proyecto específico, y eso sería todo. Muchas gracias.